Neuroeducación, como tal término, como tal concepto, arranca de lo que hoy está sucediendo en el mundo, conocido en parte por el mundo intelectual, cero en la sociedad, y es que la sociedad va a asistir o está asistiendo a un cambio en la cultura que le rodea. La cultura está cambiando y lo hará dramáticamente y nos daremos muy pronto cuenta. Yo he escrito un libro llamado Neurocultura, que es una cultura basada en el cerebro. En definitiva, una cultura que estará fundamentada no en las opiniones ni en lo que hasta ahora ha sido la filosofía, lo humanístico, sino en anclar en el cerebro, que significa al fin y a la postre quienes produce o lo que produce absolutamente todo, hasta, si me arriesgo, la propia realidad que queremos ver y que no existe. Neuroeducación es algo en el contexto de lo que ya ha aparecido hace 20 años de neurofilosofía, neuroética, neuroeconomía y neuroestética. Neuroeducación es sacar ventaja de lo que conocemos acerca de cómo funciona el cerebro para poder aplicarlo a enseñar y aprender mejor. Porque aprendemos y enseñamos a través de nuestro cerebro, y conocer sus funciones es evidente que es la única forma de poder anclar sobre bases sólidas y no sobre opiniones lo que puede ser la enseñanza del futuro. En esa neuroeducación el anclaje está en saber cómo funciona el cerebro. Y hoy lo que sabemos, y es fundamental, es que somos seres emocionales, no racionales, sino emocionales y luego racionales. Todo lo que vemos en el mundo, todo lo que interaccionamos con la gente, entra por lo sensorial, que es la visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, pero entra al sistema emocional para que le imprima un color de significado como es bueno, malo, recompensa, castigo, dolor. Y es a partir de ahí que entra a la razón. Por eso yo suelo decir que no hay ideas, que no hay razón sin emoción. No hay pensamiento que no tenga un significado de bueno o malo, para todos. Y eso tiene una implicación importante para enseñar. Hay que pasar lo que se enseña a través del tamiz de la emoción. Solo con emoción se puede llegar a aquello que digo yo como eslogan del libro. Solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que te dice algo, aquello que rompe el esquema, aquello que destruye la monotonía y de pronto se dice, qué interesante es lo que me están contando. Debemos partir de la idea de que neuroeducación es un andar el camino. Es y hemos comenzado a andar, pero no hay nada todavía reglado que pueda decir, doctor Mora, tráigame usted el librito, que el maestro coge y dice, 1, 2, 3, 4, todavía no. Estamos en ese camino. Y en ese camino ya hay instituciones prestigiosas, por supuesto, en el mundo, como la Brain Mind and Education en Cambridge, en Inglaterra, que es nuestro foro y foco a la hora de seguir caminando. Pero lo que sí ya digo, hemos podido sacar a la conclusión de lo que he dicho anteriormente de la emoción, es que el maestro tiene que hacer curioso lo que enseña. No se puede ser aburrido, no se puede salir al aula simplemente como se sale, en maestros no preparados, muy jóvenes y sin ningún, digamos, background acerca de lo que hay que interconectar con el niño que aprende, o del profesor excelente en la universidad, que no entienda que la curiosidad es lo que te despierta, y la curiosidad es lo que hace de enlace para abrir de par en par las puertas de la atención. Hoy no se le puede pedir a un niño, ni de 3 años en preescolar, ni de 6 en primaria, ni el adolescente en la enseñanza media, ni en la universidad, que preste atención a nada. No se le puede decir, Pedrito, presta atención, que no me estás prestando atención. No, eso no existe, no te va a prestar atención. La atención nace solo cuando se evoca.
hazle a Pedrito algo interesante y verás como tú no necesitas pedirle la atención sale sola. Por eso en clase, lo fundamental es comenzar una clase, nunca llegando y nada más empezar, decir, mire usted, mirad que lo que vamos a estudiar y tal y cual, 2 más 4 por 8, no, eso no vale. Hay que empezar distendiendo el ambiente, creando una cierta empatía y transmitiendo algún mensaje que pudiera ser lo que te ha sucedido en el autobús, pudiera ser algo que llevas preparado, para que de alguna manera puedas realizar esa empatía que permita que ellos presten atención. Algo interesante, en eso es en lo que fundamentalmente están los estudios en neurociencia, para saber y registrar en cerebros cuáles son las áreas que se activarán cuando, por ejemplo, yo digo en clase. Miren ustedes, ¿a qué es interesante lo que les estoy contando? Pero además de eso, ¿qué le dicen ustedes si yo viese, o sin verlo, aparece una jirafa detrás de mí y desaparece sin que yo lo vea? ¿Prestarían ustedes la atención a lo que yo estoy diciendo? ¿O a la jirafa? ¿A qué resulta más interesante? ¿A qué resulta más curioso el fenómeno de la jirafa? Bueno, en definitiva, queremos convertir lo que es la enseñanza y lo que es el maestro, si se puede hablar así, en jirafas, en algo que el niño esté con la atención puesta. Y queremos estudiar lo que es el rendimiento mental, y queremos estudiar lo que significa fundamentalmente el tiempo que requiere un niño con su foco atencional, un adolescente o un adulto, que significa ya lógicamente el que va a la universidad, para poder ser eficientes. En todo eso va la neuroeducación. No solo en los grandes problemas que ahora se diagnostican, muchos de ellos sin fundamento, quiero decir, sin tener un análisis médico bien hecho, como es el déficit atencional y la hiperactividad, el síndrome de hiperactividad, sino lógicamente el autismo, el síndrome de Asperger, la discalculia y tantos aspectos de los que en el colegio los problemas pueden llegar a que la estadística más reciente nos dice que el 23% de los niños de un colegio tiene necesidad de asistencia. Eso es una cifra dramática, porque hoy nos estamos dando cuenta, sobre todo con los niños pequeños, eso que llamamos plasticidad del cerebro, la susceptibilidad que tiene un niño a poder fácilmente sentirse apagado, sin que se note, porque el niño sale, más que en la clase, que no aprende bien, pero cuando el niño sale en el colegio al recreo, usted nota que es tan contento como el otro, y usted nota que todo está estupendo, pero en la clase no rinde, y el maestro en algún momento ha visto que el niño es inteligente. ¿Qué está pasando? Pues posiblemente simplemente que haya un ambiente familiar, que aunque solamente sea anecdótico y que ocurra de vez en cuando a discusiones, etcétera, etcétera, conlleve el que eso pueda ser origen de que el niño no se sienta, que la alegría no asome, y sin alegría no hay aprendizaje. Un estudio reciente ha mostrado, y se ha publicado en la mejor revista del mundo, o una de ellas, Science, que cuando se coge a un niño hiperactivo y se le pone delante de una pantalla de ordenador en donde aparece un laguito, en el laguito hay un pato que nada, y fuera del laguito hay un gato. El niño con un ratón puede manejar la posición del gato. Cuando efectivamente el niño puede, se le explica y se le dice, mira, tú puedes controlar el gato, llévalo donde tú creas que va a terminar nadando el patito, y cuando llegue allí verás que le da el zarpazo y se lo come. Si eso lo consigues, te voy a dar algo. La recompensa es la base de la conducta. El dolor también, pero para nuestra sociedad ya no nos peleamos con leones. De manera que es la alegría, es la recompensa, es el decir qué bien lo haces. Y eso puede ser un beso o puede ser un caramelo. Entonces el niño presta atención a la pantalla. Pero una atención que hay que mirarle la carita para ver que sigue aquello hasta que ocurra aquello con el gato. Eso
se sigue de ponerle un panel que sale en la pantalla de pececitos, todos en hilera, pero uno mira al contrario. Gatitos, tal, y al final uno complejo, que son de cangrejos, que al tener tantas patitas ver cómo está al revés es más difícil. Presta la atención, de nuevo se le da la recompensa. Y el tercero, pues fue, si lo recuerdo bien, un panel con números en los que dígitos muy pequeñitos se ponían números pequeñitos en dígitos grandes, o al contrario, números grandes con dígitos muy pequeñitos. Y el niño tenía, entre los 5 o 6 que había, simplemente decir cuál era el más pequeñito o cuál era el más grande. 5 veces al día se hizo este test a los niños, también, si lo recuerdo bien, durante una semana. Al cabo de una semana se le hizo el test atencional y el niño había mejorado. Ojo, no nos confundamos, ni nadie que me esté escuchando vaya, lo repita, sin que nadie le diga que el niño en el colegio era exactamente igual que antes. Estamos hablando de un test muy selectivo y estamos hablando de una semana. Pero la pregunta es, estas intervenciones tempranas, sistematizadas y a lo largo del tiempo en un niño de 3 o 4 años, donde las sinapsis cambian por millones al día, ¿no podría ser el camino, que creemos que sí, de intervenir antes que tengamos que operar farmacológicamente? El apagón emocional se puede propiamente dar en cualquier edad, que es pues ese niño que, ya insisto, en el recreo puede estar muy contento, con sus amiguitos es muy contento, cuando se va de fiesta es muy contento, pero en el colegio no rinde. Y si hay problemas de alguna manera en casa, aquello pues significa que no se expresa, significa que no aprende bien, un largo etcétera. Este es un capítulo largo. En adolescencia se puede dar, pero en adolescencia es otro capítulo completamente distinto. Muy poca gente sabe lo que pasa en el cerebro adolescente. Muy poca gente sabe que tras la pubertad, que es ese volcán de hormonas inundando todo el organismo, existen muertes de miles de neuronas en el cerebro del adolescente. Y las que quedan se readaptan a circuitos nuevos, que es casi el paso para ir hacia la edad adulta. La adolescencia es, pues, esa edad. ¿Quién no ha leído en la literatura que el héroe siempre es de 18 años y nunca de 56? Es decir, el del altruismo, el de romper esquemas. Y eso tiene que ver con una convulsión cerebral que existe. Y que de nuevo, solo y exclusivamente, dentro de lo que puede significar la cultura en la que ha nacido el adolescente, la educación que ha recibido en la intimidad familiar de valores y normas, y cómo esos valores se han instrumentado en el colegio, es lo que un adolescente sea A, B o C. La adolescencia ya viene, de alguna manera, encaminada por los valores que hayan sido intronizados en un niño pequeño. Así es. Y si los valores son malos en la familia, y lo son en la sociedad en que vive, en donde no hay honestidad y hay mucho ladrón, es altamente difícil que un adolescente pueda conducirse jugando con los valores firmes, férreos, intronizados en su corteza prefrontal, instrumentados con las normas que siente que tiene que respetar. Cuando toda esa historia pequeña que les he dicho ocurre en un cerebro convulso, que necesita dirección, que necesitan sus redes neuronales reorganizarse para el mundo adulto, nos daremos cuenta del valor que tiene, no propiamente la adolescencia, que sí, sino lo que hay que hacer en preescolar. Lo que hay que hacer en escolar, en la escuela. No aconsejo a nadie que instruya a sus niños en su casa ausente de la escuela, porque instrucción es una cosa, aprender a leer, aprender a escribir y hacer cuentas se puede hacer en casa, sí. Educarse, no. Para educarse se necesita ese instrumento por revolución industrial que significa el colegio, donde el niño interactúa con un lenguaje con los demás niños, instrumentados por un director de orquesta
que si tuviera la preparación que muchos maestros no tienen en este país ni en muchos países, de intronizar valores que sea de transmisión la empatía, el que un valor sea un valor, algo que el niño vea como que tiene un aplauso cada vez que con la norma lo instrumenta. Y si no existe eso, si en la familia no existe ni en la educación nacional existe, difícilmente se puede esperar que el adolescente con un cerebro convulso lo instrumente. Todo eso es lo que la neuroeducación tiene que ayudar, y mucho. Bueno, ¿qué es un neuromito? Pues un mito siempre es una falsa verdad, algo que no existe, pero que tú juegas con ellos mentalmente, el unicornio, etc. Es una falsa verdad. Y esa falsa verdad lo grave es cuando se introniza dentro de los colegios, o cuando se introniza en los maestros, o cuando se introniza en una sociedad. Un ejemplo ya que estoy ya cansado y para mí es tan aburrido que ni siquiera me viene emoción al expresarlo. ¿Quién no le ha dicho a usted alguna vez que utilizamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Quién? Todo el mundo. Cuando yo ya hablo de neuromitos, es mitos en cuanto al cerebro, y eso repercute en los niños y el colegio. Si lo intronizas en un niño chiquitito, lo va a tener para siempre. Es lo que estamos hablando. Y entonces, cuando le dices efectivamente a un colegio, llega un señor con una maletita y le dice, o a alguien le dice, hemos descubierto un sistema para que del 10% te pueda pasar a que puedas disfrutar del 20%. Eso vale tanto. Y al cabo de unos meses, un año, tal, se te acerca y dice, ya tienes el 20, ahora tengo un sistema para el 30. ¡Es dinero! El cerebro se utiliza todo él, con eficiencia distinta según el entrenamiento. Pero todo él, y fundamentalmente, si no me quiero vender en Honduras, sí decirles que cuando hablo de todo él, por supuesto que los circuitos neuronales distribuidos en redes que tienen que ver con la función específica que vas a trabajar. Pero todo, no hay 10%. Ha aparecido en la revista Nature, hace muy poquito, en el 2014, precisamente entre maestros. ¿Quiénes todavía aceptan ese mito? Maestros de países como Inglaterra, como varios, y casi el 50% de los maestros creen en el mito, y ese mito lo transmiten a los niños, y los niños lógicamente pues trabajarán para que en vez del 10 pues hagamos el 20 o el 30 o el 50, en definitiva, como esos 50 y tantos mitos, cerebro derecho, cerebro izquierdo, o el mito de que el niño o la niña de 18 años que ya se siente no sé qué y es capaz de votar y tal, pues ya ha llegado al desarrollo máximo de su cerebro. Es otro mito. Un niño y una niña de 18 años no tiene desarrollado el cerebro, sobre todo las partes que tienen que ver con lo más esencialmente humano, que son valores y que son normas. Es la corteza prefrontal. Eso no termina de desarrollarse hasta alcanzados los 25, 26 años. Y eso hay que saberlo, porque de alguna manera repercute enormemente en esa adolescencia de la que estamos hablando. En definitiva, mucho que hablar, mucho que la neurociencia puede aportar en el sentido de conozcamos cómo funciona el cerebro, aprendamos de ello, y apliquémoslo, sobre todo en nuestro país, seleccionando muy delicadamente quién va a ser maestro. El maestro debe de ser la joya de la corona de un país. Intronizar valores serios, y no estoy hablando de valores religiosos ni sobrenaturales, estoy hablando de valores naturales, de valores de lo que significa el respeto y la dignidad entre seres humanos. Es consustancial, y eso es por lo que tenemos que luchar, y eso en parte quien puede ayudar decididamente es el conocimiento de cómo funciona el cerebro.